En el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 9. Miqueas, capítulo 6, verso 9. Aleluya. Dice Miqueas 6, verso 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Gracias te damos, Todopoderoso Jehová Dios. Le adoramos y le exaltamos, Padre. Gracias por este día que nos reúne en este lugar hermoso. Le adoramos, Padre. Gracias por este privilegio de anunciar su palabra, Jehová. Le adoro, le exalto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice capítulo 6, verso 9 del libro de Miqueas. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Aleluya. Dice la palabra de Jehová, clama a la ciudad. Cuando Dios se refiere a la ciudad, se refiere a todo el planeta, a todo el mundo. La gente mira el mundo grande, ¿verdad? Pero el mundo es pequeño, es para Jehová, ¿verdad? Claro, para Jehová, eso sí. El planeta es pequeño para Jehová y por eso le llama, dice, la ciudad también le llama. Por eso él le llama también la Jerusalén. De ese modo es que él tiene un concepto de algo como un pueblo, como una aldea prácticamente, la ciudad de Jerusalén. Y por eso dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Sí? O sea, es a todos que le habla la palabra y por eso dice, es sabio temer a tu nombre. Fíjese bien qué concepto, ¿verdad? Es sabio temer a tu nombre. Estas palabras son como dice, es el principio para que los seres humanos puedan vivir. La mayoría de los seres humanos no saben que pueden vivir. Porque como no tienen un concepto ni conocen a Jehová la gente, porque las personas no saben que uno empieza a entender a Jehová claramente y a verlo a través de ese nombre. Y por eso dice, clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Fíjese bien, uno tiene que aprender a temer al nombre de Jehová. Uno tiene que aprender eso. Porque los seres humanos no han aprendido a temer el nombre de Jehová. Todos aquí miramos el nombre de Jehová es grande y nosotros lo anunciamos. Pero la gente no le teme a ese nombre, porque como no conoce a Jehová, no se da cuenta de que esa es la sabiduría de todo ser humano, es temer el nombre de Jehová. Esa es la sabiduría de todo ser humano. El que no teme al nombre de Jehová, simple y sencillamente no tiene la sabiduría para vivir, porque uno para vivir requiere esa inteligencia, esa capacidad de, como dice, entender cómo es que Jehová se le teme y se vive. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios, Jehová, es un Dios grande, un Dios enorme que está trabajando todo el día, todo el tiempo. Jehová es un Dios todopoderoso que siempre está actuando en todo, pero el ser humano no lo ve. Y por eso dice que el primer trabajo que el ser humano tiene que aprender es a temer el nombre de Jehová. Esa es la sabiduría del hombre y por eso dice, es sabio temer a tu nombre. Mire, es sabio, esa es la sabiduría. Ahí tiene que alcanzar toda persona a temer el nombre de Jehová. Toda persona. Si usted quiere vivir, tiene que temer el nombre de Jehová. Pero no le teme porque no lo conoce. Pero al conocerlo se da cuenta que es un Dios temible, o sea, Dios es tan grande y tan poderoso que la gente ni siquiera lo ve, ¿entiende?
Porque es un Dios que se calla de amor, o sea, se calla, se mantiene callado. Imagínense un Dios que está callado todo el tiempo, está tranquilo, y solo cuando habla es por la palabra. Es por la palabra. Qué Dios tan grande es Jehová, pero Él dice que hay que temer a su nombre. Oiga bien, es sabio, eso es lo que necesita toda persona, todo hombre. Las personas no saben que temer el nombre de Jehová es igual que humillarse, es igual que humillarse al nombre de Jehová. O sea, temer el nombre de Jehová es igual que humillarse al nombre de Jehová. Es igual. Por eso la gente no se humilla porque no lo ve, no lo entiende. Y por eso uno tiene que aprender, usted tiene que aprender, toda la gente tiene que aprender a temer al nombre de Jehová, a humillarse al nombre de Jehová. Porque si no lo hace, entonces no puede vivir. Cuando nosotros tememos ese nombre, cuando nosotros aprendemos a tener cuidado en lo que hablamos, ahí empezamos. Y cuando ya entendemos, aprendemos a tener cuidado con lo que pensamos. Porque los seres humanos no tienen paz. Por eso, porque la gente piensa lo que se le antoja y habla lo que se le antoje. Entonces, la gente no puede vivir por eso, porque habla sin temor de Jehová. Por eso es que, digamos, Job era un hombre que había sufrido y sufrió y sufrió y sufrió, y él, como dice ahí el mismo texto dice, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Ahí está, mire. O sea, que ¿por qué el ser humano es castigado? ¿Por qué el ser humano sufre, digamos? Sufre porque no tiene ese temor de Jehová, por eso es que sufre. Porque los seres humanos, al no tener ese temor de Jehová, entonces experimentan sufrimiento. Por eso a Job, como dice en el libro de Job 28, mire cómo dice Job, hasta que le enseñaron este concepto, él aprendió lo importante que es el nombre de Jehová. Dice en el libro de Job 28, verso 28. Aquí dice lo mismo que leímos allá, pero ya lo dice de una forma extensiva. Dice, mire, y dice el 28 de Job, y dijo al hombre, o sea, dice a la ciudad, decía allá, pero al hombre, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor de Jehová es la sabiduría. Ahí está, mire. Ese es el temor de Jehová. Esa es la sabiduría. Eso es lo que le va a hacer vivir a usted. Y Job no tenía ese temor. Job no tenía ese temor que explica ahí. El temor, dice, he aquí que el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Por eso es que en esta iglesia se le enseña a la gente a perdonar. Porque perdonar sirve para irse acercando al temor de Jehová. Y por eso dice ahí, he aquí que el temor de Jehová es la sabiduría. ¿Y por qué Job no tenía ese temor de Jehová? Porque él hablaba sin ese temor. O sea, cuando la gente no tiene temor, se le nota en la forma de hablar. Mire cómo dice aquí en el capítulo 40, mire cómo dice de Job, o sea, este hombre tenía el gran problema de que hablaba y no tenía respeto hacia Jehová. Y eso es lo que se llama no tener temor de Jehová. Dice el capítulo 40, verso 2, dice, le leo desde el 1, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente. Ahí está. ¿Mí? ¿Qué le pasaba a Job? Hablaba sin respetar a Jehová Dios. Ahí está. Eso es lo que a la gente le pasa. Cuando usted sufre es porque usted habla sin temor de Jehová. El sufrimiento de las personas lo experimentan y son castigados y son azotados porque hablan sin respetar a Jehová. Mientras usted no se dé cuenta de eso, usted va a sufrir. Usted va a experimentar cosas feas. Hasta la muerte experimenta la gente.
Por eso es que se enseña este temor de Jehová, es lo que hay que aprender. Y si la gente no lo aprende, entonces la gente va a sufrir. Y no solo sufre, sino que se muere. Y por eso, mire, Jehová le dijo, es sabiduría. Así es. Es sabio temer a tu nombre, decía el primer texto que leímos. Es sabio temer a tu nombre. Esa es la sabiduría. Ese es lo que anda buscando Jehová de usted. Eso lo anda buscando Jehová. Si usted no tiene temor cuando habla, entonces ahí es donde usted le toca sufrir. Jesús lo tradujo de otro modo, decía, por tus palabras vas a sufrir y por tus palabras vas a vivir. O sea, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. O sea, las palabras que uno dice, eso es lo que nos enseña si somos personas con temor de Jehová. Si hablamos sin temor, entonces, simple y sencillamente nos toca sufrir. Pues Job sufrió, oiga bien, hasta la muerte de sus hijos. Hasta la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque no podía hablar. Imagínense que por no poder hablar, la gente experimenta hasta ver morir a sus hijos, a su familia. Sí. Y la gente no lo sabe, esas cosas. Por eso le dijo Jehová, es sabiduría contender con el Omnipotente. Mira, ¿qué le parece? Y lo arengó y le dijo que ¿por qué hacías eso? ¿Por qué haces eso? Le dijo. ¿Por qué? Porque no tenía el temor de Jehová, que es la sabiduría. Y entonces, al hablar sin temor, este hombre experimentó que le robaran todo. Oiga bien, por ejemplo, cuando usted le roban es porque ha dicho cosas que no son buenas. Cuando usted se enferma es porque ha dicho cosas que no son buenas. Cuando le va mal es que dice cosas que no son buenas. Ahí es donde usted tiene que saber. Imagine que Job experimentó eso. Hasta que le dijeron, el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. O sea, hablar sin temor, ese es el sufrimiento que quizá usted no se da cuenta que experimenta. Las enfermedades. Cuando usted mira a la gente enferma y usted se pregunta ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque hablan sin temor. La gente que usted la mira enferma siempre sepa que esa persona habla sin temor. Quiere decir sin respeto a Jehová Dios. Y al hablar sin respeto a Jehová Dios, entonces ahí es donde vienen las enfermedades, las angustias, la muerte, que matan la familia, cualquier cosa pasa. O le roban. Y por eso es que uno tiene que saber, por eso decía el texto ya tan importante de Miqueas que dice prestar atención al castigo. Por eso cuando uno mira a las personas enfermas, la gente, uno le da una solución, pero la gente como no entiende, como no tiene sabiduría, entonces no lo puede entender, no puede sanarse. No es porque Dios no quiere tampoco, sino porque no tiene temor. Al seguir hablando igual, al hablar sin respeto, la gente no se puede sanar. Y por eso usted tiene que entender ese detalle. Y Jehová le regañó a este Job, lo reprendió y le dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente, porque si uno habla y no respeta a Jehová Dios, entonces es pelear con Jehová Dios, contender con Jehová Dios. Por eso cuando usted mira, por ejemplo, en la televisión y la radio, las noticias, ellos lo que hacen es pelear contra Jehová Dios. Eso se llama, hablar mal, se llama maldecir. O sea, mal hablan. Ellos hablan mal. Y al hablar mal, entonces viene el sufrimiento y viene la muerte. Por eso la gente que más habla es la gente que habla mal, que maldice, que habla malas cosas. Si usted habla mal de este planeta, esta es una casa, esta es una ciudad, esta es una burbuja donde vivimos todos. Pero hay que respetar al dueño, hay que respetar a Jehová Dios. ¿Y cómo se respeta? Cuando se habla. Y si usted no sabe hablar, le toca sufrir. Imagínese, este hombre perdió los hijos y que le explicaron para que entendiera, porque no podía entenderlo. Y eso es lo que cuesta. Explicar a la gente que si no sabe hablar, se va a enfermar y se va a morir.
Porque la gente vive sin ese temor de Jehová. Y al no tener ese temor, entonces Job no hallaba qué hacer. Entonces Jehová, mire cómo le dijo entonces cuando ya lo convenció, porque el hombre al fin de cuentas se convenció. Y dice el 42, verso 1, ya le contestó, ya cuando el hombre dijo verdaderamente ahí donde está mi problema, dijo. Mi problema es que no puedo hablar bien. Si usted sufre, ¿sabe por qué? Sufre porque no sabe hablar. No sabe hablar. No sabe hablar. Uno aquí tiene que ser muy cuidadosos. Tengo un planeta que lo maneja un Dios todopoderoso, que es espíritu. Por eso Jesús tuvo que venir él, porque ni los profetas podían explicarlo. ¿Sabe cómo decía Jesús? Jehová, mi Padre, Dios, decía, anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que lo que busca Jehová es lo que usted va a hablar. Eso es lo que busca Jehová. Usted cree que Dios quiere sus orejas, que Dios quiere sus dedos. Esos son herramientas nada más para trabajar. Pero lo que Él espera es lo que usted habla. Eso es lo que espera. Y por eso Jesús decía, anda buscando verdaderos. Y la gente que maldice no es verdadera, la gente que maldice es mentirosa. La gente que no habla bien, la gente que no respeta a Jehová Dios, es la que maldice. Entonces mire cuando Job ya estaba convencido, dice el 42 verso 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, mire, ya empezó a hablar otra vez, mire, porque ya había pasado la angustia. Y dice, mire, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí está. Cuando usted tiene cuidado de lo que va a hablar, usted tiene el principio del temor de Jehová. Pero cuando usted ya tiene cuidado de lo que va a pensar, entonces ya usted puede vivir. Ya usted puede vivir y darse cuenta que Jehová ahí está. Y por eso dice, mire, yo conozco que todo lo puede. Imagine que hasta dónde descubrió que Jehová lo estaba viendo, cada palabra que salía y lo que él pensaba. Porque él creía que era inteligente. Eso es lo que se llama ser sabio en su propia opinión. Entonces dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí está, ¿sí? Ahora se daba cuenta, ya no tenía, ya tenía que tener respeto. Ya entendió de que aún el pensamiento hay que educarlo, como dice Isaías 26:3, que Jehová le da paz a uno cuando uno tiene cuidado en lo que piensa. Por eso dice, tú guardarás en completa paz. Mire, hay una paz enorme en cuidar lo que uno piensa. Hay que cuidar eso. Pero si usted habla, entonces quiere decir que sus pensamientos son pensamientos de impiedad, que son pecados delante de Dios. Pero si habla con cuidado, usted está aprendiendo el temor de Jehová. Y entonces Job ya descubrió, dice, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cómo nos vamos a esconder de un Dios que nos está viendo el pensamiento? No podemos. Entonces el temor de Jehová es la sabiduría. El temor de Jehová es lo que usted tiene que entender cuando habla primero. Fíjese bien cada palabra. Fíjese bien si le gusta a Jehová cada palabra que usted dice. Si no le gusta, pues usted le toca sufrir. Mire, ¿quién es el que oscurece el consejo? Sin humildad, dijo, mire, sin entendimiento, ahí está. La gente que no tiene temor de Jehová es la gente que no tiene humildad. Y la gente que no tiene temor de Jehová y no tiene ni humildad es lo mismo que no tiene entendimiento. O sea, es un animal. Cuando uno no tiene humildad, es un animal. Es un animal. Cuando uno no tiene humildad, es un animal. Por eso usted observe a la gente que no tiene humildad, es un animal. Es como que usted está tratando con un animal que no entiende. Pues Jehová estaba explicándole al animal de Job que tenía que ser humilde, que tenía que tener temor de Jehová, porque si no iba a morir. Y por eso se muere la gente, porque como no tiene temor de Jehová, entonces dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin humildad? ¿Sí?
¿Por qué él era así? Mire, por tanto, dice, mire, yo hablaba lo que no entendía. Ahí está, ¿eh? Imagínense que mató a sus hijos, le robaron todo, se enfermó porque no podía hablar. ¿Qué le parece? Solo porque no podía hablar. Y por eso dice, por tanto yo hablaba sin humildad. Ahí está, ¿eh? O sea, usted va a sufrir si no sabe hablar. Si usted no sabe hablar, le toca sufrir. La gente que muere, que le matan a la familia, que le pasa todo. Observe usted, ¿qué le pasa a la gente? Que no saben hablar. ¿No saben hablar? ¿Por qué? Porque no conocen el temor de Jehová. No saben que el temor de Jehová es un tesoro. Por eso enseñarle a hablar a una persona, eso es básico. Por eso la palabra habla del valor de una mujer. Una mujer es valiosísima. ¿Solo con qué? Con que la mujer sea prudente. O sea, que hable con mucho respeto. Es valiosa. Imagine que una mujer se puede hacer valiosísima solo con aprender a hablar con respeto. Sí. Pero si habla el antojo, entonces le toca sufrir. ¿Verdad? Le toca sufrir. Entonces dice, mire, por tanto yo hablaba sin humildad. Ahí está, lo que no entendía. O sea, hablar sin respeto, esa es falta de sabiduría. Es ser un animal. Así. Es ser un animal. Entonces dice, cosas demasiado maravillosas. ¿Qué le parece? Cuando él empezó a tener temor de Jehová, empezó a ver que la vida era extremadamente maravillosa. Sí. O sea, si usted sufre, es porque no sabe hablar, porque no tiene temor de Jehová. Cuando usted entienda la humildad, o sea, el temor de Jehová, o sea, la sabiduría, usted va a ver lo bonito que es vivir. Sí, vivir es bonito. ¿Es bonito? Sí, es hermoso, es maravilloso. Imagine que este hombre, después de que le habían matado los hijos y le habían robado todos, decir estas palabras, cosas demasiado maravillosas para mí. Mire qué importante es la humildad, qué importante es el temor de Jehová. Usted va a ver las cosas sumamente maravillosas, sí. Pero si usted habla lo que se le antoja, a usted le toca sufrir como los animales que los tienen encerrados en corrales. Sí. Así es. Por eso usted mira a la gente sufrir y uno los quiere sacar de ahí y uno les dice que no hable. No hable. Primero empiece por no hablar, por ahí. Sí. De ahí dedíquese a perdonar constantemente y a humillarse. Humillarse es un trabajo. Por eso leíamos el primer texto, dice, es sabio temer a tu nombre. Así es. Es sabio temer a tu nombre. Por eso usted no culpe a Dios de lo que a usted le pasa. No le eche la culpa a Dios porque usted mismo lo hace cuando usted habla. Jesús vino a explicar eso. Por eso se llama el tiempo del fin ahora, donde las personas dicen, por tus palabras serás justificada y por tus palabras serás condenado. O sea, por tus palabras vas a vivir viendo las cosas maravillosas. Por tus palabras. Pero si no sabe hablar, entonces le toca el castigo, le toca sufrir. Así. Imagínense qué importante. Y Job tenía este concepto y decía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué le parece? Imagínense, el temor de Jehová ya estaba ahí. Ya se daba cuenta de que él sufría. Por ejemplo, si usted siente angustia es porque usted no sabe hablar. Le va mal a su familia porque usted no sabe hablar. Si usted aprende a hablar, le va a ir bien a usted y le va a ir bien a su familia. Eso es el misterio de Dios. Y por eso es que Jehová, eso es lo que busca. Cuando Dios busca frutos, usted es como un árbol. Usted es como un árbol. Y ese árbol, no piense que está viendo cómo se peinó hoy.
Jehová? No, no, no. Jehová le está viendo exactamente, porque Él es espíritu, lo que usted habla. Porque las palabras son cosas espirituales. Las palabras, el lenguaje es algo espiritual. Y por eso es que las cosas espirituales tienen que ser bastante cuidadosas. Como la música es una cosa espiritual. La música es una cosa espiritual. ¿Por qué murió Beethoven? ¿Por qué murieron los músicos? Porque ellos creían que solo era de cantar y adorar cualquier cosa. No es así. Murió Guillermo Anderson, que adoraba este país precioso llamado Honduras. Pero no se puede cantarle a las cosas antes que al Creador, imagínense. Uno tiene que adorar al Creador. La música es para adorar a Jehová. Para eso, y si no, se muere. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pelear. Y entonces dice, mire, ya Job, hablando con cuidado, dice, oye, te ruego y hablaré. Mire, te ruego y hablaré. ¿Qué le parece? Un hombre ya con temor de Jehová. Ya habla con cuidadito. Porque sabe que Jehová lo está viendo, lo que piensa, lo que siente, lo que dice. Porque el que no tiene temor de Jehová le toca sufrir. Le toca sufrir. Por eso usted nació en este planeta, está en esta Honduras o en este país donde usted lo tenga, y usted tiene que aprender a hablar para no sufrir. Tiene que tener ese cuidado. Si no, el sufrimiento se lo va a ir arrinconando hasta que aprenda. Y si no aprende en todo el sufrimiento que experimente, entonces lo van a arrinconar y lo meten bajo tierra. Así es. Cuando usted mira a la gente que le entierran, es porque no aprendió a hablar. Se les dice que tienen que ser humildes, pero la gente no cree que por ahí es el camino. Sí. Ahí es. Y usted tiene que aprender eso, y por eso dice, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí está, mire, esa es la ignorancia. Cuando uno se humilla delante de Jehová, tiene que darse cuenta que es una persona ignorante. Si usted cree que usted se la sabe todas, que es inteligente, que es sabio, le toca sufrir, porque no va a poder hablar con cuidado. Entonces ya describió cuál era el problema que él tenía. Dice el verso 5, mire, ya aquí él describe cómo era su problema. Él tenía un concepto de Dios, dice el verso 5, 42:5, dice, de oídas te había oído. Ahí está. ¿sí? Imagínense, Job sufrió porque solo había oído hablar de Dios. Por eso sufrió. Por eso, si usted sufre, usted que ha oído hablar de Dios. Pero si usted aprende a tener humildad, a humillarse delante del nombre de Jehová, usted va a vivir y lo va a ver. Lo va a ver. Y mire cómo dice, ¿ve? De oídas te había oído. Mire, y ahora que tenía humildad, dice, más ahora mis ojos te ven. ¿Qué le parece? Ahora ya podía ver a Jehová. ¿Qué le parece? Si usted no tiene humildad, usted sufre. Sí, sufre. Por eso es que la mujer sufre. Por eso usted mira a la mujer, uno la mira y dice, Dios, la mujer sufre, porque la mujer le enseñó el diablo a hablar. Por eso el diablo se llama diablo, porque el diablo habla sin temor. O sea, el diablo maldice y le enseña a la mujer a maldecir. ¿Entiende? Y entonces la mujer al maldecir empieza a sufrir. Y cuando nacen los hijos, nacen como mujer, que es lo mismo, nacen con ese lenguaje de maldecir, de hablar mal, sin respeto de Jehová Dios. O sea, no hay temor de Jehová Dios, y al no tener temor de Jehová, entonces le toca sufrir. Y por eso Job ya tenía claro el concepto, dónde estaba su sufrimiento. Por eso usted tiene que saber que usted sufre no porque Jehová no lo quiere, no. Es que usted no tiene cuidado con lo que le pasa. No presta atención al castigo. Cuando a uno lo azotan, tiene que calmarse y decir, bueno, ¿qué dije? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué dije? ¿Verdad? Cuando le cae la faja, le digo que uno tiene que poner atención. Así es, como esos hipotes en la escuela que les dan un coscorrón, ¿sí? Aunque ahora es prohibido, ¿verdad? Que les den coscorrones a los hipotes, ¿sí?
¿Entiende? Entonces, si a usted le pasa algo malo, tiene que tener cuidado y decir, ¿qué he dicho? ¿O qué estoy pensando? Entonces dice, mire, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí está. Esa es la humildad. La humildad es hasta que usted logre ver a Jehová. Por eso la humildad es lo que se le llama en la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Óigame, un Dios que tiene este planeta funcionando, un Dios que nos hace a nosotros, que nos hace vivir, un Dios todopoderoso que se llama Jehová y que es espíritu y que puede ver nuestro pensamiento y nuestro corazón. Óigame bien, ese Dios tan maravilloso, llamado Jehová de los ejércitos, Él quiere que nosotros lo respetemos. Mire que Jesús les venía a enseñar esto a los discípulos, pero esta gente también eran duros. Eran duros. Capítulo 6 del libro de Mateo. Mire cómo dice, mire. Porque esta gente ni siquiera sabían orar, ¿verdad? Mire cómo decía, ¿ve? Esta gente no sabían ni orar. Y entonces dice el capítulo 6, verso 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué es el problema? Que la gente hace las cosas bien, pero para que lo miren. Sí, para que lo miren, hace las cosas bien. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Hay que hacer las cosas bien delante y para Jehová. Así es, esa es la diferencia. Entonces mucha gente se ha hecho cristiana, buena cristiana, pero lo que trata es de aparentar una santidad que no tiene. Y ese es un error, que es lo que Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Usted no trate de ser cristiano delante de la gente. No. Sea cristiano delante de Jehová. Sí. ¿Entiende? Tiene que tener ese cuidado. O sea, hacer la justicia quiere decir cuando nosotros aparentamos de que somos buenos cristianos, pero delante de la gente. Pero delante de Jehová andamos fritos. Porque delante de Jehová lo que Él quiere es que nosotros seamos sabios, seamos prudentes, seamos humildes para hablar. Cuando vamos a hablar, tenéis que pensar, ahí es donde usted va a vivir. Y como le explicaba, la mujer el diablo le enseñó a maldecir, a hablar mal. Sí, le enseñó a maldecir y por eso Jesús vino a restaurar todo este problema de la conducta del ser humano. Y dice el verso 1 otra vez, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante como hacen los hipócritas. ¿Qué le parece? Imagínense, una humildad exagerada. Que eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hacían sacrificios, como Caín. Caín hizo sacrificio delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Lo hizo para que todos lo miraran. No lo hizo para Jehová, que con Jehová uno tiene que tener ese cuidado para no caer en este error de aparentar de que estamos bien, porque estamos luchando para no morirse. Es que la gente se muere por esto, porque no aprende estas cosas. Cree que uno debe de ver las cosas así de menos, las cosas de Jehová. Y por eso uno aprende primero a temer. Es sabio temer a tu nombre. Ese nombre, téngalo pendiente. Y Jesús vino a hablar de este nombre. No vino a hablar de otra cosa. Vino a hablar de que ahí empieza usted a vivir. Y entonces usted delante de ese nombre va a hacer todo. Y dése cuenta de que eso le gusta a Jehová. Y lo que va a hablar ahí, eso más le fascina a Jehová Dios. Que usted hable con mucho respeto. Y mire el verso, el 6, me voy a ir de un solo al 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre
que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ahí está, mire, el mismo temor de Jehová, que usted tiene que ser humilde con Jehová. Usted va a respetar a Jehová, que es su papá. Es su papá. Él fue el que lo hizo. No lo hizo el viejito que lo engendró. No. Ese maestro, no. No fue él. Usted anda buscando y redimirse con su papá. No. Si su papá no entendió, como yo le decía a mi papá, mire, Jehová me dijo que usted tenía que buscarle. Y él me decía, no, déjame, porque como ya era un hombre de mayor edad que yo, entonces él creía que él tenía más sabiduría. Y yo le decía, Jehová me dijo que usted tenía que buscar. ¿Así? Porque Jehová me dice, dile a tu papá que me busque, porque el tiempo de él ya está llegando a su fin. Y mire, no me hizo caso. Él era un hombre sano, robusto, trabajador, le servía a la gente. Pero como lo explico, todos lo hacen para que la gente los vea, porque da bien con el vecino, con los amigos, con los paisanos. ¿Sí? Así era. Y mire, murió. Murió porque él no entendía de que había que temer a Jehová y que había que buscarle, había que respetarlo. Así es. Y mire cómo es de delicado Jehová, dice el verso 7, mire. Y orando no uséis vanas repeticiones. Ahí está, mire. Tiene que saber qué es lo que repite usted, cómo le ora. Usted está con un Dios muy inteligente. O sea, no es que está casaqueando a alguien, no. Usted está orándole a un Dios que es sumamente inteligente, que nos hizo a nosotros, oiga bien, y le va a estar metiendo un montón de cuentos. No. Como teníamos antes unos hermanos que orábamos, antes hacíamos unos cultos de oración de pentecostales aquí. Y había uno que se ponía a la par mía a orar. Dios reprende estos hipócritas. Y era que me lo decía a mí. Era yo, ay Dios mío, decía yo. Orando, oiga bien, para él mismo. No le oraba a Jehová. Si a Jehová uno tiene que respetarlo, hermano. Cuando uno ora es cuando más se debe respetar. Entonces, ¿qué pasó? Uno mira a la gente sufrir, hermano, y entonces esa gente dice, ellos no van a permanecer aquí, José Antonio. Toda esta gente que no tiene temor va a desaparecer. Y mire, he visto gente desaparecer, ¿sí? Y yo les digo, mire, hay que ser humilde. Aquel que no es humilde no es sabio. Y le toca castigo. Entonces, por eso Jesús vino él a explicar cómo es ese Dios que dice, mire, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Padre nuestro que estás en los cielos. Así, tan así. No. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Santa María. ¿Cuántas Ave María vamos a decir? No, hermano, eso no le gusta a Jehová. Jehová es un Dios. No es cualquier cosa, es un Dios inteligentísimo que hizo todo, los cielos y la tierra. Entonces uno no tiene que hablar cualquier tontera. Eso es lo que más le gusta a Jehová, lo que usted va a hablar. Oiga bien, lo que usted va a hablar. Y si es platicador, le toca sufrir, sí. Y le toca sufrir enfermedades, angustias, miedo, que lo asalten, que le pase la muerte por ahí cerquita, que lo ande chineando, mire. Entonces dice el verso 8, mire, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahí está, mire. Jehová ya sabe qué es lo que necesitamos, hermano. El problema es cómo hablamos. Ahí está. Si Jehová ya sabe, yo a veces ni le pido algo y de repente me lo pone. Ve, digo yo, si esto yo lo necesitaba. ¿Sí? Y pone las personas y dice, ve, allá ves, José Antonio. Y uno lo puede ver, cómo él actúa. Ahí es donde uno dice, verdaderamente no tenemos que ser así, de creer de que estamos con un Dios pequeño, un Dios chiquito, un Dios que no es inteligente, un muñeco, un payaso. No, es un Dios que es espíritu y que le gusta y que hablemos
con ese cuidado, con ese respeto. Sí, que si no lo hacemos, entonces vamos a ser como los gentiles, como dice, ¿verdad? Que hablan tonteras. Entonces mire cómo explica él el temor de Jehová. Dice él en el verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Mire, así, explicando. ¿Cómo es que se empieza a vivir uno? Así es que cuando uno ora, tiene que entender esto, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo mismo. Es sabio temer a tu nombre. Santificado sea tu nombre. Lo primero que uno debe de hacer para tener una relación estrecha con Jehová es respetar con todo el corazón el nombre de Jehová, lo que vamos a hablar. Eso es. Pero si no, ponemos a hablar y a dar noticias que mataron a este, que secuestraron a este, que anda el diablo ahí por ahí, ¿verdad? No hable eso, hermano, porque eso se llama hablar diablo. Usted come diablo y habla diablos. Sí, así es. Si usted anda hablando tonteras, usted le toca sufrir. Por eso Jesús decía, vosotros oraréis así. Por eso yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué hoy a mi madre tan linda, tan cristiana? Era bien cristiana, esas mujeres de oración, echaban fuera demonios y todo. Sí. Pero siempre contaba los mismos problemas. Yo decía, Dios, ¿qué le pasa a mi mamá? Y Jehová me decía, es que ella no puede perdonar. Mire, ¿cómo nota usted una persona que no puede perdonar? Le cuento una historia y cuando lo vuelve a ver, le vuelve a contar la misma historia. Y de ahí vuelve a contarle la misma historia. Y después vuelve a contar la misma historia. Y dice usted, este no puede perdonar. Ahí donde Jehová me decía, es que ella no puede perdonar, lo siento. ¿Entiende? Por eso la gente se muere. Porque la gente no sabe que primero uno empieza con el Padre. Que hay que santificar su nombre. Uno dice, vamos a respetar ese nombre. Esa es la sabiduría del ser humano. Si el ser humano no respeta el nombre de Jehová, no puede vivir. No puede vivir. Usted puede ser el mejor cristiano de la tierra. Puede andar repartiendo tamales y elotes por todo Honduras. Sí. Pero no va a vivir. Porque lo que Dios está esperando es lo que usted va a hablar. Y mire cómo explica, cómo habla de la humildad toda esta oración. Dice, mire, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, es nuestro, mire, nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está, mire, ese es el principio de la sabiduría, es temer el nombre de Jehová. Eso es lo que a usted, y usted va a decir, ¿cuándo usted teme a Jehová? Cuando tiene cuidado en lo que habla. Pero si cuenta la misma historia, entonces usted es una persona que todavía está lejos. Job hablaba y arengaba Job, y arengaba y aquel palabrerío, yo soy sabio, yo soy sabio. Y a Salomón, cuando llegaban a visitarlo, contaba su sabiduría. Mire, eso, y eso les quitó la vida a estas personas. Porque eso se llama maldecir, hablar mal, que es lo mismo que maldecir. Y mire cómo dice Padre nuestro, venga tu reino, o sea, gobiérnenos, usted quiere decir. Tu reino quiere decir que nosotros ya le tememos, ya estamos humildes delante de Él, lo respetamos y no vamos a hablar tontera. Sí. Y mire cómo dice, ¿ve? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí está, la voluntad de Jehová es mejor que la de nosotros. Nosotros hacemos tonteras, la voluntad de nosotros es pura tontera, sufrimiento, fracaso. La gente cree que es inteligente y la gente solo va para el cementerio. Por eso se mueren las personas, mi hermano. Porque las personas no entienden de que se tiene que hacer la voluntad de Jehová, porque Él nos hizo. Él nos hizo. Y nosotros, si nos salimos de esa voluntad, nos perdemos y caemos en la muerte, en las enfermedades, en el sufrimiento. Y por eso dice, hágase tu voluntad como en el cielo. O sea, así como es tu voluntad, así también en la tierra. Mira,
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no es que se gana el pan de cada día, eso se llama soberbia. ¿Usted cree que porque usted trabaja es que usted es inteligente? No, mi hermano. Quien nos da el privilegio de trabajar a nosotros es Jehová. El privilegio de llevar comida a la casa no es usted, es Jehová. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Usted cree que usted come porque usted es inteligente, porque usted trabaja, porque usted estudió, como me decía una persona? No, yo se gradué de doctor y me dice, no, yo me quemé las pestañas, ahora voy a ir a sangrar a toda esta gente. Dice. Y era doctor, oiga bien, y digo yo, ¿cómo vas a sanar a la gente? Le decía yo. Éramos compañeros, hermano, y él le gustaba esa carrera de medicina. Y él era bien inteligente para estudiar, pero no era sabio para entender a Jehová. Y yo le decía, tenés que ser humilde. Ser doctor es servir a la gente, le digo yo. No, dice, es que yo me quemé las pestañas. Me desvelé noches y noches estudiando, me dice. Sí, estudiando. Y se llamaba el doctor Eliezer, se llamaba, oiga bien, se llamaba el doctor Eliezer. Y era un hombre pero acelerado. Y yo le decía, mira, porque cuando uno ve a la gente, la vuelve a encontrar, uno le parece que la gente está haciendo bien las cosas. Y no, mi hermano. Y entonces él decía que él iba a sacarle todos sus sufrimientos y todos sus estudios a la pobre gente que iba a llegar de consulta. Y no es así, hombre. La gente es torpe, hermano. Y por eso uno tiene que ser cuidadoso. Y por eso Jesús decía, mire, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es Jehová que nos da las cosas, no es nadie más. Es Jehová. Pero si usted tiene humildad, lo va a ver. Si no tiene humildad, le toca sufrir. Y si no presta atención al castigo, sufre. Y mire cómo dice, ¿ve? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está, ¿eh? Cuando uno no se resiente, Jehová lo protege. Jehová lo va a proteger. Si usted no se resiente, pero si usted es una persona resentida, ay, ¿qué me pasó esto? ¿Qué me va mal? No, no se resienta, porque los problemas se le acumulan. Pero Jehová le perdona si usted aprende a perdonar. Sí. Si usted no puede perdonar, pues los problemas ahí los va a tener y se le van a multiplicar. Así es. ¿Qué le parece cómo es el temor de Jehová? ¡Qué terrible, hermano! Y por eso dice, ¿ve? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer, o sea, no nos metas en tentación. Mire, no deje que el diablo nos atrape, porque el diablo es astuto. El diablo es astuto, entonces dice, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Mire, o sea, eso de amar las cosas quiere decir, usted tiene que cuidarse y decirle, Jehová, líbreme de estar enamorado de las cosas. Yo miro a los jóvenes, compran un carro y se enamoran, lo limpian, lo arreglan y va. Es como que están tocando a una mujer, ¿sí? Compran una moto, la soban, la arreglan y va. Y digo yo, pobrecito, digo yo, no es que uno no va a cuidar esas cosas, pero uno mira que se enamoran de esas cosas, sí. Uno mira cómo la gente se va para otros lados a trabajar y a comprar y a andar con cosas. Y usted dice, pobrecita la gente. ¿Por qué? Porque eso se llama amar el mal. Y por eso dice, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Por qué? ¿Qué es el mal? El mal, dice, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces la gente se enamora de las cosas y del dinero y de lo que tiene y de lo que gana, y ahí es donde comete el error, dice. ¿Por qué? Porque todo es de Jehová. ¿Usted cree que usted le va a dar mantenimiento a su cuerpo? No puede, mi hermano. Usted lo cuida con sus frijolitos, su bañadita y sus buenas ropitas y ya, esas cositas sencillas. Pero quien va a cuidar que funcione este cuerpo es Jehová. Pero si usted tiene humildad, si usted va a respetar a ese nombre, pero si no va a respetar ese nombre, le toca sufrir. Sí.
le toca sufrir. Por eso es que uno cuando nace y no respeta, nace como mujer, como dice, porque la mujer aprendió eso, a no respetar. Entonces la mujer al hablar sin respeto, entonces la mujer se muere y sufre. Por eso Juan el Bautista se murió. ¿Qué le importaba a él andarse metiendo en la vida ajena? Sí. Era un metido, sí. Metido en la vida del rey, sí. Del gobernante, sí. Ahí andaba. ¿Y qué pasó? Perdió la cabeza, mira. Perdió su inteligencia. Perdió su capacidad. Todo lo que había estudiado, ser nazareno como Jesús, se le fue al cesto de la basura. ¿Por qué? Por no tener cuidado con lo que habla. Sí. Oiga bien. Y por eso, mire, por eso dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, las cosas siempre van a ser de Jehová. Siempre. Mire cómo dice en el libro de Salmos capítulo 37. Mire cómo dice, ¿ve? Por eso usted tiene que ser cuidadoso. Dice el Salmo 37, verso 22. Mire cómo explica aquí este texto, tan bonito este texto. Dice... El 37:22 dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra. O sea, si usted habla bien, usted va a vivir aquí. Pero si usted mira que la gente no sabe hablar, se va. Los benditos de Él, mire, heredarán la tierra. ¿Qué le parece? Si usted aprende a temer a Jehová, si usted tiene la sabiduría, como dice, es sabio temer a tu nombre. Es igual que santificar el nombre de Jehová. Es igual. Cuando usted piense en ese nombre, humíllese y diga, no voy a hablar tontera. Si usted sufre, es que no sabe hablar. No sabe hablar. Habla como mujer resentida. Cuando la mujer esté reciente, le digo que habla. Hasta lo que ya no. ¿Y qué le pasa a la pobre mujer? Mire cómo dice. Y los malditos, así se le llama a mí, que eso es lo que le está pasando a la prensa. La prensa, ¿sabe por qué se mueren los periodistas? Porque no saben hablar. Pasan maldiciendo todo el día. Miren, maldicen. Hablan mal de Dios. Hablan mal del planeta. Hablan mal del país. Hablan mal de la creación. Hablan mal de su prójimo. Y eso es lo que le están enseñando a las pobres mujeres. Por eso, si usted no quiere seguir envejeciendo, deje de oír noticias. Pero si quiere envejecer y ver cómo la gente se termina, se le arruga el rostro, usted va a ver, ellos oyen al diablo. Oyen la maldición. Y como dice ahí, mire, porque los benditos de Él heredarán la tierra. Y los malditos de Él serán destruidos. Ahí está, ¿eh? Los malditos de Él serán destruidos. Si usted no sabe hablar, es destruido. Por eso usted mira, la gente que más daño le hace a este país son los periodistas. Porque le enseñan a la mujer a maldecir. Le enseñan todos los días a maldecir. Y la mujer aprende a hablar mal. Y la mujer aprende a hablar mal, aprenden los hijos. Sí. Y cuando los aprenden, entonces son como mujeres. Sí. Como, por eso Jehová, Jesús, le decía de Juan, Juan es nacido de mujer. O sea, que hablaba como una mujer con resentimientos. Y por eso dice, los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por eso la prensa necesita educarse. Son personas que vienen de hogares donde la mamá les enseñó a maldecir su madre. Por eso ellos hablan así. Ellos se quejan donde estén, porque maldicen. Y usted va a aprender este temor de Jehová. Por eso este nombre lo anunciamos. Porque Honduras lo que necesita solo es eso. Honduras no necesita tantas cosas.
Lo que la gente necesita es conocer el temor de Jehová, la sabiduría de Jehová. Porque si no tiene sabiduría, va a sufrir. Sufre. Aún usted que viene a esta iglesia, que dice que oye la palabra, pero si no tiene humildad para hablar, usted va a sufrir. Y se muere, porque los azotes van dependiendo de las palabras que usted diga. Por tus palabras, dice, porque por tus palabras serás sano y por tus palabras vas a estar enfermo. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias, 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 Padre Todopoderoso. Te adoramos. Bendiga a las personas que están en este lugar y las personas que escuchan su palabra, Jehová, llénalos de su espíritu, de su amor, de su gracia, de su bondad, Padre. Gracias te damos por este momento que vamos a servir la cena, Jehová. Te adoramos, te exaltamos, maravilloso Dios. Gracias por cuidarnos, por guiarnos, Padre, para que no nos perdamos en todo esto tan maravilloso que has hecho, tu obra, Padre. Tú nos elegiste para que te adoremos.